Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Vamos a caminar un poco por algunos aconteceres de este mundo revuelto y enredado. Se decía que después de las guerras por el petróleo y las tierras, las guerras por el oro, las guerras de la coca, tantas otras guerras, vendrían las guerras por el agua, amenaza que está ahí y que crece. La cada día mayor escasez de agua en el mundo anuncia malos presagios. Y ya no hablamos de pueblos perdidos en las profundidades de África o de algunos países suramericanos o en Centroamérica, sino de grandes ciudades, metrópolis, como Bogotá, que lleva meses con un racionamiento permanente semanal, un racionamiento agobiante y sin perspectivas de solución, mientras que el alcalde de la ciudad insiste en la destrucción de humedales, de los bosques, sobre la base de un supuesto desarrollo sostenido en el cemento, destructor y depredador. Hay una nueva guerra. El presidente Donald Trump está creando un caos mundial, una gran inestabilidad e incertidumbre con la guerra de los aranceles, que es una presión, que es un chantaje para renegociar muchas cosas, para renegociar el mundo de las finanzas, de los acuerdos, de los tratados. Trump plantea que con los actuales acuerdos comerciales y financieros que los creó Estados Unidos, los países del mundo se han enriquecido a costa de Estados Unidos. Y entonces, como el lema de su campaña fue Estados Unidos primero, quiere generar una gran reindustrialización del país, nuevos acuerdos, un nuevo modo comercial dirigido por Estados Unidos, cerrando prácticamente sus fronteras aduaneras al imponer impuestos imposibles a quien quiera venderle productos y mercancías. Estados Unidos primero, dice. Estados Unidos nuevamente como gran potencia mundial cuando está en crisis. Pero esto de Estados Unidos primero es pura demagogia. O hay que ver qué es lo que entiende e interpreta Trump por Estados Unidos. ¿A quiénes ubica dentro de ese círculo de Estados Unidos? No son las grandes mayorías sociales. Los recortes en políticas sociales que está ejecutando son devastadores, lo que ha llevado a millones de estadounidenses a lanzarse a las calles en contra de esas políticas.
De manera que cuando Trump dice Estados Unidos primero, se está refiriendo a él, a su gente más cercana, a los grandes conglomerados económicos, al complejo militar industrial. Ellos son Estados Unidos, no es el pueblo de Estados Unidos. El principal ataque arancelario de Estados Unidos es contra China. 104% de impuestos, casi 100 veces más que el promedio global, y lo hace en represalia por la respuesta de China. ¿O por qué China? Desde hace décadas, China es vista como el gran rival de los Estados Unidos, como el enemigo a destruir. Toda la estrategia global de Estados Unidos, con Trump, con Biden, con Obama, con Kennedy, con todo, ha sido la de destruir a China, quien viene superando a Estados Unidos en todo menos en una cosa: en las guerras. En esto Estados Unidos tiene un récord criminal insuperable. Ante la ofensiva arancelaria, China responde. Han dicho, los chinos no somos buscapleitos, pero no nos acobardamos cuando surjan problemas. La intimidación, la amenaza y el chantaje no son la forma correcta de relacionarse con China. Y China está preparada para llegar hasta el final. Y el presidente de China dice, la economía china es un mar, no un estanque. Las tormentas pueden volcar un estanque, pero nunca un mar. Hemos vivido incontables tormentas y aguaceros. El mar sigue ahí. Entonces, Trump quiere convertir nuevamente a Estados Unidos en el centro comercial, industrial y financiero del mundo, pero de la manera que lo está haciendo es posible que se esté pegando tremendo tiro en los pies. Trump quiere un renacer, pero lo seguro es que podría significar el fin de otro imperio, como otros, tan poderosos o más, que también han caído. El problema es el inmenso costo que mientras esto sucede pagará la humanidad. Pero la catástrofe no es inevitable. El negativo curso de la historia se podría cambiar. La pueden cambiar los gobiernos, especialmente de la Unión Europea, o los pueblos todos. Con arrogante vulgaridad dice Trump que muchos gobiernos le están lamiendo el trasero para que les rebaje el arancel. Lo que todos los gobiernos del mundo deberían es darle un soberano patadón en su imperial y decadente trasero. Trump ha puesto una pistola encima de la mesa para negociar. Los aranceles. Ya lo dijo su vicepresidente, ese con nombre de pistolero, J.D. Vance. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. El sheriff quiere romper unilateralmente el multilateralismo e imponer un nuevo orden mundial a punta de arancel. Un nuevo orden en el que Estados Unidos cobra el diezmo, pero ni siquiera ofrece la protección que dan los señores feudales o los mafiosos. Por eso le ha dicho a Europa que se rearme, que ellos no van a pagar nuestra seguridad, como si esa seguridad que pagan no fuera a cambio de tener sus tropas en nuestro territorio y ser nuestra metrópoli a la que servimos política, económica y militarmente. Todo es parte del mismo plan, los tanques y la mantequilla. Obligarnos a comprar más armas que nos venden ellos y ponernos aranceles para cobrarnos lo que le vendemos nosotros. Negocio redondo para los yanquis, que quieren mantener su imperialismo declinante, pero que le paguemos la factura. Que sigamos siendo sus criados en la OTAN, financiemos su industria armamentística, invirtamos en sus bonos del tesoro y paguemos la reindustrialización de su país.
Por eso no tiene ningún sentido que le compremos el discurso bélico ni que le besemos el culo para llegar a un acuerdo comercial, como dice Trump. Es el momento de que Europa se emancipe, cree una fuerza de defensa propia y amplíe sus lazos con China y con el sur global. Es el momento de que dejemos de consumir los productos estadounidenses. Cuando hay un arma en la mesa no es negociación, es extorsión. Es la mafia vendiéndote el arma con la que te apunta. Trump es el pistolero que quiere volver al salvaje oeste, a la ley del más fuerte. Primero se ha liado a tiros con China, al que hoy ha impuesto un 104% de aranceles. Quiere pasar del Made in China al Made in USA. Es una oportunidad única para apostar por el Made in Europe. Democracia, sistema del bienestar, energías limpias, producto propio, mercado común. Lo que nos toca es acabar con las políticas y las estrategias de Estados Unidos para con nosotros y nosotras. No somos como ellos. Y es más, no queremos ser como ellos. Estados Unidos no quiere ni aliados ni amigos. Lo que quiere son siervos. Y es verdad que en esta Cámara puede encontrar gente que quiere. El proceso político se puede hacer con la paz como un pegamento que nos va a cohesionar en el debate de seguridad y defensa en nuestro país. Porque es un debate de modelo de país. Y creo que hay mimbres que dentro de un contexto tan endemoniado como esta espiral bélica y cultura de guerra que se quiere introducir en Europa, la defensa de la paz, la oposición al rearme, el cuestionamiento de la presencia de España en la OTAN, que si no tuvo sentido nunca, ahora menos, o el de las propias bases militares en territorio soberano. En los momentos críticos, cuando se hacen estas grandes coaliciones de guerra o de austeridad, hay la necesidad de intentar decir que no hay alternativa, ¿no? Que esta es la única opción. Nos convertimos en una economía de guerra, impulsamos el rearme, vamos a desmantelar lo que queda de nuestro estado de bienestar ya dañado porque no queda otra salida, no hay otra solución y esto es lo que hay que hacer porque es lo que dice Europa. Bueno, si algo hemos demostrado Podemos en estos últimos años es que somos capaces, cuando tenemos poder y cuando estamos en el gobierno, de hacer posible lo que nos dicen que es imposible. La primera vez que propusimos el tope al gas, la señora Teresa Rivera llamó a Ione Belarra demagoga y 2 meses después eso era la solución ibérica que nos permitió proteger a las familias de un aumento descontrolado del precio de la energía producto de la invasión ilegal a Ucrania y de la prolongación de la guerra de Ucrania decidida por las élites europeas y estadounidenses. Por tanto, yo creo que justo en los momentos en los que parece más difícil es cuando se hace más necesario que nunca mantener la esperanza y defender las cosas que sabemos que funcionan, aunque no haya nadie que se atreva a decirlo, que es defender la paz, defender el no a la guerra, estar en contra del rearme, poder avanzar en derechos, estar orgullosas de ser feministas, de ser antifascistas, de ser antirracistas, de querer lo mismo para la gente que no conoces de nada que para la gente que más amas en el mundo. Eso es lo que somos nosotras, orgullosamente somos de izquierdas, somos feministas, somos antirracistas, somos antifascistas y por mucho que ahora parezca que haya una gran coalición en la que nos quieren decir que no hay alternativa, pues cuanto más nos digan que no hay alternativa, más vamos a intentar nosotras hacer crecer esas fuerzas de la paz contra el rearme y por el avance en derechos, porque para la gente ganar derechos no es una opción, es una necesidad. Se reunió esta semana la 9ª cumbre de la CELAC en Honduras, la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se realizó esta semana en Tegucigalpa, Honduras, con un clima marcado por la preocupación regional ante las recientes políticas migratorias y comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump. El evento, que tuvo lugar en la sede del Banco Central de Honduras, reunió a representantes de los 33 países miembros del bloque, con la presencia de más de una docena de jefes de Estado, entre quienes se destacaron Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Luis Arce de Bolivia, Yamandu Orsi de Uruguay,
Bernardo Arévalo de Guatemala, Claudia Sheinbaum de México y la anfitriona Xiomara Castro, consolidándose de esta manera un fuerte componente de mandatarios de tendencia progresista. La agenda de la cumbre estuvo centrada en temas claves para la región, entre ellos las recientes deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos, así como la imposición del arancel global del 10% a productos importados por Washington, una medida que afecta a países de América Latina y también a socios comerciales europeos. Uno de los momentos destacados del encuentro fue la entrega de la presidencia pro tempore de la CELAC por parte de la mandataria hondureña Xiomara Castro al presidente colombiano Gustavo Petro, lo que refuerza el liderazgo de Colombia en la agenda regional y el liderazgo personal, por supuesto, del presidente colombiano Gustavo Petro, quien está convocando a unas respuestas globales, a unas respuestas integrales, colectivas de todos los bloques regionales a las políticas de los Estados Unidos. Contrario a lo que piensan sectores de las derechas en los países. En Colombia, un candidato presidencial de la derecha decía que con los nuevos aranceles y este clima de incertidumbre que está creando Trump, que ha creado, entonces decía, si nosotros vendemos café, y Vietnam también le vende café a Estados Unidos, pero Vietnam va a tener mucha más dificultad o muchos problemas para poder vender por los aranceles, pues aprovechemos. Es decir, la derecha está planteando, las derechas en el mundo están planteando alternativas: arrodillarse, rogar, suplicar o iniciar una pelea entre los últimos de la cola. Una guerra entre los arancelados para ver quién compite, para ver quién se gana a trompada limpia, a puñetazo limpio, a mordiscos, quién se gana un lugar menos desigual en la venta de productos a Estados Unidos. Ese no puede ser el camino. El camino tiene que ser la dignidad de las naciones, la dignidad de los países, la dignidad de los bloques regionales para reclamar, para exigir, para imponer un nuevo orden económico internacional justo, equitativo y democrático. Primero, actuar en bloque. Y segundo, abrirnos al mundo. Por eso van a existir unas reuniones entre la CELAC, la Unión Europea, en noviembre, entre la CELAC y China, este mes de mayo, entre la CELAC y África, y entre la CELAC y los países del Golfo en fechas posteriores. Históricas movilizaciones se realizaron en España en días recientes en contra de la burbuja del precio del alquiler y de la especulación con la vivienda. Varios centenares de miles de personas se movilizaron en todas las provincias del Estado español para protestar contra uno de los problemas más graves que está afectando cada día a un mayor número de familias, como es la imposibilidad de poder tener acceso a una vivienda o el de perder la que se tenía. La turistificación y la especulación inmobiliaria agravan el problema cada día, sin que el gobierno español asuma políticas de fondo para resolverlo. El poder político de los fondos buitres y de los especuladores inmobiliarios es inmenso. Pero inmensa es también la rabia, la desesperanza y, como estamos viendo,
las movilizaciones, que es lo que tendrá que incrementarse para derrotar esas políticas antisociales. Sigue el genocidio en Palestina. Continúa el genocidio, continúan los asesinatos diarios, atroces, bestiales, frente a la total complicidad de la Unión Europea, que permite que el criminal Netanyahu se pasee por los cielos europeos como Pedro por su casa, con total tranquilidad, a pesar de tener una orden de captura. Los ataques de Israel a personal médico, a escuelas y casas de civiles producen diariamente decenas y decenas de muertes. Por su parte, el Consejo de Administración de la Radio y la Televisión Española ha pedido en la Unión Europea de Radiodifusión abrir un debate sobre la participación de la televisión del régimen israelí en el Festival de Eurovisión. En opinión de la plataforma Andalucía con Palestina, es una buena noticia y un gran primer paso para que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión se mojen y hagan público su posicionamiento ante el genocidio del pueblo palestino. Si la Unión Europea de Radiodifusión no vota por la expulsión de Israel de Eurovisión, o si ni siquiera acepta debatir la propuesta de RTVE, confiamos, dice la plataforma, en que la televisión pública española lleve a cabo una acción de protesta independiente. Y Ecuador va a las urnas este domingo 13 de abril y son muy grandes las posibilidades del triunfo de Luisa González y la derrota del ultraderechista Daniel Noboa, reconocido por su total incapacidad como gobernante y los escándalos de corrupción, violencia y nepotismo que le rodean. Ecuador merece y necesita recobrar el camino del progreso, de la paz y la concordia. Llegó el momento de volver a creer en mi país, pienso en ti, en avanzar y ser feliz, en progresar y en resurgir. Esta semana Colombia recordó al tribuno popular Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal asesinado el 9 de abril de 1948. Un magnicidio que cambió radicalmente la historia de la violencia en Colombia, la profundizó, la extendió y la llevó a nuevos niveles. El asesinato de Gaitán se da en el marco de una etapa de una dura violencia desatada desde el poder por el conservatismo falangista. Los hechos del 9 de abril desencadenaron las respuestas armadas de liberales y comunistas, iniciándose un ciclo de violencias y de guerras que aún no han cesado.
Les compartimos en este programa una crónica especial sobre los hechos de aquel 9 de diciembre de 1948, de los minutos, de los instantes previos y del momento en que fue asesinado Gaitán, con testimonios muy importantes de las personas que estuvieron ahí, en el sitio en que fue asesinado el líder Jorge Eliezer Gaitán. La mañana de aquel viernes 9 de abril, el cielo bogotano estaba nublado. Todo indicaba que en la tarde llovería fuertemente. Era mediodía y por la carrera séptima la gente andaba deprisa, especialmente los empleados públicos que salían a buscar el almuerzo en los restaurantes del sector. Hasta el famoso bobo del tranvía andaba con sus afanes. El doctor Jorge Eliezer Gaitán, con 3 cercanos amigos, estaba en su oficina 406 del edificio Agustín Nieto Caballero, una construcción de la arquitectura francesa neoclásica. Se preparaban para ir al restaurante Continental a almorzar y a celebrar. El día anterior, en una audiencia que había concitado la atención del país, Gaitán había logrado la absolución del teniente Jesús Cortés, quien 10 años atrás, en Manizales, mató a tiros a un periodista que había escrito una columna en contra suya. Con su extraordinaria oratoria, Gaitán convenció al jurado de que hubo una afrenta al honor militar y que la reacción del teniente había sido proporcional a la ofensa recibida. «Es el mayor triunfo de mi carrera», decía Gaitán. Sus alegres risas retumbaban por todo el edificio. Iban al elegante restaurante del Hotel Continental. Plinio Apuleyo había invitado. «Soy muy caro», le había dicho Gaitán medio en broma y medio en serio. La alegría del grupo, además del triunfo del día anterior que celebraron hasta las 4 de la madrugada, también lo era por el favoritismo de Gaitán en sus aspiraciones presidenciales, que sería la culminación de una brillante carrera política en la que había sido representante a la Cámara, alcalde de Bogotá, ministro de Educación y de Trabajo. El entusiasmo por la candidatura de Gaitán para las elecciones presidenciales de 1950 en nombre del Partido Liberal era tal que el famoso cantante Pacho Galán, el creador de 13 ritmos musicales, le compuso una canción que empezaba a ser muy popular. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él que hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. ¡Pa' la carga! A pesar del optimismo de ese día, no olvidaban la violencia que vivía el país y el asesinato diario de militantes liberales que llevó a Gaitán a organizar la impresionante manifestación del silencio 2 meses atrás. Una multitud profundamente dolorida que, como hipnotizada, escuchó un discurso cargado de emoción sin gritar y sin siquiera aplaudir. Señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato. El
mismo que os ha dado el pueblo para que devuelvas al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes aniegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían por vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor presidente, aquí no reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que ejerzáis vuestro mandato para que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que llegaron a aniquilar las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestra vida por la paz y la libertad de Colombia. Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debéis aprovechar la capacidad del trabajo de un pueblo para el beneficio y el progreso de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre, este grito mudo de nuestros corazones, solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queréis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo Señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de paz y de concordia no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados aquellos que en el gobierno esconden tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán juzgados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Al salir del ascensor, quizás Gaitán miró su reloj y seguramente pensaría que le iba a quedar mal al dirigente estudiantil cubano Fidel Castro, con quien tenía cita en la oficina a las 2 de la tarde. Nadie podía imaginarse que en instantes se desencadenarían una serie de acontecimientos que marcarían el inicio de una nueva etapa en la historia de la violencia en Colombia y la convertiría en uno de los países más violentos del mundo. Lo que pasó en esos momentos posteriormente lo contarían selectos testigos de los hechos iniciados a la 1:05 de la tarde. Lo contaron a la policía y quedó registrado en centenares de folios de una larga y nunca concluida investigación. Y en el libro El Bogotazo, especialmente de Arturo Alape, en una crónica de García Márquez y en muchos otros libros, documentales y artículos. Francisco Gaitán Pardo cuenta: al ganar la puerta principal sobre la carrera séptima, tomé yo el brazo a Gaitán y adelantándonos a los demás amigos le dije: lo que tengo que decirte es muy corto. Y sentí de pronto que Gaitán retrocedía, tratando de cubrirse la cara con las manos y procurando ganar de nuevo el edificio. Simultáneamente escuché 3 disparos consecutivos y un cuarto retardado, pero solo unos fragmentos de segundos más tarde. Gaitán cayó al suelo. «¿Qué te pasa, Jorge?», le pregunté. No me contestó. Estaba demudado.
los ojos semiabiertos, un rictus amargo en los labios y los cabellos en desorden, mientras un hilillo de sangre corría bajo su cabeza. Pedro Eliseo Cruz recuerda que tras disparar a Gaitán, el sujeto retrocedió, siempre apuntando con el revólver. En sus ojos había una mirada de odio inconfundible. Era un individuo cargado de pasión. Plinio Apuleyo Mendoza alcanzó a ver a Gaitán tirado boca arriba en el andén un minuto antes de que se lo llevaran a la clínica. No parecía muerto. Era como una estatua imponente tendida boca arriba en el andén, junto a una mancha de sangre escasa y con una gran tristeza en los ojos abiertos y fijos, le comentó días después a García Márquez. Alejandro Vallejo dice que vio que el doctor Pedro Eliseo Cruz le tomó el pulso al herido y que le preguntó: ¿está vivo? El médico simplemente le contestó: llama a un taxi. Inmediatamente llegó uno de franja verde y algunas de las personas que se habían aglomerado lo metieron apresuradamente para llevarlo a la cercana clínica central, ubicada en la calle 12 entre carreras Quinta y Sexta. Eran exactamente la 1:20 de la tarde. A la 1:55 moría Gaitán. La noticia se regó como pólvora. La gente se lanzó a las calles en forma desordenada y anárquica, con ganas de destruir e incendiarlo todo, de saquear los almacenes, dentro de ellos los estancos de aguardiente. Las multitudes se emborracharon y se acrecentó la violencia. Solo algunos pocos militantes comunistas, recuerda Gabriel García Márquez, intentaban que las manifestaciones se dirigieran al Palacio Presidencial para tomarse el poder. Los que sí llegaron a Palacio fueron los dirigentes liberales prestos a negociar el poder con el presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Liberales del pueblo se tomaron las emisoras y llamaban a la lucha, exagerando incluso algunos éxitos de la insurrección que se adelantaba. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído, el doctor Gaitán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la revolución popular izquierdista colombiana! ¡Aló a los colombianos en el exterior! ¡Aló a los colombianos en el exterior! ¡Aló a los colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, entre las 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló a las fuerzas liberales izquierdistas, aló a las fuerzas liberales izquierdistas de Colombia. Se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído en Lima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán. Debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima. Gabriel García Márquez cuenta que minutos antes de la muerte de Gaitán, un torrencial aguacero se desencadenó sobre la ciudad. La fuerte lluvia no fue obstáculo para que la manifestación popular espontánea y enardecida siguiera su curso. Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que movía multitudes, el tribuno popular,
no tuvo un funeral público. Lo enterraron en la propia sala de la casa. Era imposible hacer un funeral en medio de una ciudad incendiada y con miles de muertos en sus calles. El asesino se llamaba Juan Roa Sierra, un joven de vagas simpatías nazis que había coqueteado con sectas rosacruces y conversaba con la Virgen María. Era el número 13 de 14 hermanos. Se sospecha que no actuó solo, pero la investigación no prosperó. No dejaron que prosperara. Tampoco se investigó a un hombre elegante que alentó a su linchamiento. La oligarquía esparció varios rumores: que lo habían matado los comunistas, que había sido obra de la Unión Soviética para hacer fracasar la 9ª Conferencia Panamericana que esos días sesionó en Bogotá, presidida por el general George Marshall, secretario de Estado de Estados Unidos. El nombre de Fidel Castro, quien estaba esos días en un encuentro alternativo a la Conferencia Panamericana, también fue señalado. Antes de que Roa Sierra muriera linchado, alguien le preguntó que por qué lo había hecho y contestó: hay cosas poderosas que no se pueden decir. Gaitán era odiado y despreciado por la oligarquía y él la combatía con ardor. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. Jorge Eliezer Gaitán pensaba que no se atreverían a matarlo. La oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace, el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Corto se quedó Gaitán. Han pasado 77 años y las aguas no han regresado a su nivel normal. Pero hay grandes cambios. Se encontró un camino impensable en aquellos tiempos, una solución política al conflicto social y armado. El triunfo de un gobierno de izquierdas y una gran batalla por los cambios sociales, incluyendo una audaz reforma agraria, la misma que Gaitán tanto proclamara. Con una oligarquía tan violenta o más que la que ordenó el asesinato de aquel 9 de abril de 1948 a la 1:05 de la tarde frente al edificio Agustín Nieto Caballero. Hoy las masas rebeldes de las ciudades, los pueblos y los campos ya no se lanzan a la destrucción, el saqueo y el incendio como explosión de sus rabias y desesperanzas. Reconstruyen proyectos unitarios. Se moviliza pacífica y alegremente, con firmeza y gallardía. Se hace poder constituyente y lucha por los cambios, profundizando la democracia mientras sigue buscando la paz. Comparando la Colombia de 1948 con esta de 2025, diríamos, como dijo José Martí de Bolívar: Gaitán tiene que hacer en Colombia todavía. La estrella es una cosecha que madura en la montaña, y si ustedes la recogen, ha de ser cosecha buena, como un domingo de baile, como una copa
copla fiestera. Yo he venido de la noche, pueda que a la noche vuelva. Yo nací para cantar y acostarme con la tierra. Hay cuchilla de San Pablo, caminos del sur de Atá. Ven en la niebla subiendo al cielo la libertad. Ven en la niebla subiendo al cielo la libertad. Atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? No más guerra, no más violencia. En Bello, municipio del departamento de Antioquia, una mujer trans de nombre Sara Millerey fue víctima de criminales homofóbicos que la golpearon salvajemente, le fracturaron los brazos y las piernas y la arrojaron a un río. En medio de sus grandes sufrimientos, fue rescatada con vida, pero finalmente murió en un hospital. Es un hecho de bárbara criminalidad realizada por mentes enfermas. Un hecho criminal atroz que hace parte del incremento de los ataques contra la población LGTBIQ+, de los feminicidios, los ataques contra los habitantes de la calle y también de los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales por parte de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, de las disidencias de las extintas FARC y de otras organizaciones armadas ilegales vinculadas al negocio del narcotráfico. La única buena noticia de estos días ha sido la entrega de armas que se produjo en el sur del país, en el departamento de Nariño, donde un importante destacamento guerrillero del Ejército de Liberación Nacional se apartó de la línea guerrerista oficial, firmó un acuerdo de paz y realizó la entrega de abundantes armas y material de guerra. En Bogotá se realizó un importante encuentro nacional por la paz en que la sociedad civil colombiana le pide a las guerrillas y al gobierno que, a pesar de todas las dificultades, que a pesar de todas las contradicciones, que por favor vuelvan a la mesa de negociaciones. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora.
vida celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, el momento en que dejamos de soñar. ya no voy a desistir, Con tu amor seré capaz. ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Puede renacer y comprendernos que estamos juntos.